Buen día, compatriotas, hermanos y hermanas. Buen día a todos nuestros pueblos del Estado Bolívar. Igualmente saludamos a nuestros pueblos de la hermosa, heroica y bolivariana de Venezuela. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Parlamento Abierto, una voz del pueblo en revolución. Exactamente nuestro programa número 716. Gracias por acompañarnos. Y recuerden que este programa se transmite mediante La Voz de Guayana 89.7 FM, Sonido de la Revolución, una emisora que transmite desde Ciudad Guayana en el municipio Caroní, en el estado Bolívar. E igualmente nos retransmite nuestra emisora hermana, la Radio del Sur, para escuchar los latidos de la Patria Grande a través de sus distintos diales que están ubicados en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias, repito, por acompañarnos. Muchas gracias por juntarnos, por encontrarnos en esta emisión 716 de Parlamento Abierto. El programa de hoy, en principio, vamos a tratar el tema sobre la pandemia COVID-19 y Venezuela, el estatus, la situación donde nos encontramos y particularmente lo que son las acciones que últimamente se están acelerando, se están intensificando para lograr la cobertura de las inmunizaciones, de las vacunaciones a nuestro pueblo. En ese sentido, es importante señalar que el presidente Nicolás Maduro Moro en las últimas semanas ha venido de manera reiterativa y con mayor énfasis en la semana pasada, señalando sobre y ordenando que se intensifique al máximo los procesos, las acciones dirigidas a cubrir a la población con las respectivas inmunizaciones o vacunaciones. Mucho más cuando están llegando estas vacunas a nuestro país, principalmente desde nuestra república hermana de Rusia, desde donde recientemente nos han enviado unas 50.000 dosis. Son el último apoyo que hemos tenido con respecto a Rusia. Y recuerden ustedes que también está previsto que mediante el mecanismo COVAX de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, también se prevé que ahora, en este mes de agosto, ya finalizando agosto, o fundamentalmente el mes de septiembre, tengamos vacunas, dosis de vacunas del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Y tenemos que estar preparados, tal como el presidente lo ha señalado, para la inmunización rápida de las personas, de los trabajadores, las trabajadoras, de la comunidad en general, de las personas con comorbilidades, con patologías concomitantes y con el mayor riesgo de sufrir lo que es una infección grave por el coronavirus o también el SARS-CoV-2, como también se denomina. En este sentido, se están acelerando los procesos y de allí que recientemente, el pasado día lunes 30 de agosto de este año 2021, nuestra compatriota, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez Gómez, durante un evento de inspección del proceso de vacunación contra el SARS-CoV-2 en el CDI Amelia Blanco, anunció algunos asuntos muy interesantes. Uno de ellos es que esta semana se está haciendo los mayores esfuerzos para triplicar la meta de inmunizaciones. Ya el presidente lo había señalado, quería, y de esta manera ha sido muy vehemente, ordenando que se multiplique por 10 los esfuerzos para las vacunaciones de la población. Entonces, esta semana por la que estamos ahora transcurriendo,
en el inicio de la semana, debe acelerarse profundamente los procesos de vacunación. Entre el día lunes 30 de agosto y el domingo 5 de septiembre, las personas mayores de 60 años, recuerden, desde el lunes 30 de agosto y el domingo 5 de septiembre, o sea, esta semana, las personas mayores de 60 años pueden ir a cualquier centro disponible para vacunarse, donde se les aplicará la vacuna sin alguna cita previa. Se necesita terminar de vacunar a los mayores de 60 años, o sea, a los compatriotas y a las compatriotas de 60 y más años de edad tienen la facilidad o la libertad de asistir a cualquier centro donde se están realizando vacunaciones para que allí, sin tener previa cita, sin esperar que el sistema Patria se lo informe, asista a este centro de inmunizaciones para que le pongan su vacuna. Estoy refiriéndome a nuestros compatriotas y a nuestras compatriotas de 60 y más años de edad. Y allí están obligados y obligadas el personal para que sea usted inmunizado. Por otro lado, también los mayores de 50 años pueden acudir a cualquiera de los referidos centros donde igualmente se le aplicará la vacuna sin cita. O sea, ya estamos hablando de 50 años y más. Pueden asistir sin cita a los centros de vacunaciones. Y las personas entre 30 y 39 años de edad deben enviar el número de su cédula de identidad al 74224. Recuerden, enviar un mensaje y el mensaje es la cédula de identidad, el número de la cédula de identidad y remitirlo al 74224 para que lo más pronto, para que rápidamente se le dé respuesta a objeto de su vacunación, a objeto de su inmunización contra el SARS-CoV-2. Además de ello, planteó la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, planteó que se dispondrá de puntos de vacunación en todos los mercados municipales, Quizás no en todos, pero sí en la gran mayoría está previsto vacunaciones, colocar puntos de vacunación, puntos de inmunización, además de que se ampliarán los horarios de atención en los centros de vacunación. La idea es triplicar y mucho más todavía la cobertura de inmunizaciones en la población. Eso es importante porque hemos notado también que se forman colas para que sean vacunadas las personas y es necesario que se le dé celeridad con mayor número de centros y además de esto ampliando el horario para las inmunizaciones. Es avanzar con mayor rapidez en la medida que sigan llegando más dosis de vacunas a Venezuela. Lo recomendado es principalmente que esas dosis de vacuna al llegar sean utilizadas lo más pronto posible, que no estén depositadas por mucho tiempo. Se necesita un dinamismo al objeto de que se pueda cumplir con la celeridad que necesita el tratamiento de la pandemia COVID-19, a objeto de que alcancemos pronto. En el mes de octubre, nuestro presidente lo ha señalado, se aspira a que el 70% de la población esté inmunizado o estemos inmunizados en Venezuela. A propósito de esto de la pandemia COVID-19 y lo relacionado con los indicadores de contagiosidad e incluso de mortalidad, siempre hacemos un ejercicio para conocer cómo se encuentran otros países con respecto a esta materia. Y en este sentido, debo informarles que para la fecha, o sea, me estoy refiriendo para el día 30 de agosto de este año 2021, tenemos que ya Estados Unidos alcanzó más de 38.956.000
contagiados. O sea, prácticamente 39 millones de contagiados. Pero es importante señalar que Estados Unidos mantiene una alta incidencia de contagiados, en este caso por 100.000 habitantes, en el orden de 11.824 contagiados por 100.000 habitantes. En esta lista de países de América, Estados Unidos está ocupando el primer lugar con respecto al riesgo de contagiosidad en 100.000 habitantes. Pero además de eso, también en 100.000 habitantes, el riesgo de mortalidad, o sea, de fallecimiento, está en 1.64. Fíjense que el segundo lugar con respecto a la contagiosidad lo está ocupando Argentina. Argentina con una relación de 11.446 contagiados por 100.000 habitantes. Argentina, que tiene unos 45 millones de habitantes, tiene un número de contagiados de 5.173.531, como lo pueden ver en el gráfico. De allí que ocupe dentro de los países evaluados el segundo lugar con 11.446 contagiados por 100.000 habitantes y una mortalidad o fallecimiento de una relación de 2.15 fallecidos por 100.000 habitantes. Esta es una cifra un poco alta. Sin embargo, es importante resaltar que en el tercer lugar está Brasil. Brasil con más de 20.700.000, casi 800.000 contagiados. Y en este sentido, fíjense que la relación de contagiados por 100.000 habitantes es de 9.758 contagiados por 100.000, ocupando el tercer lugar, y tiene una mortalidad de 2,79 por 100.000 habitantes. Sí, es una mortalidad también un poco alta. Y así, aspectos llamativos. Por ejemplo, llamativo es que con respecto a la mortalidad o la cantidad de fallecimientos por 100.000 habitantes, el primer lugar lo está ocupando, fíjense ustedes, Perú. Allí sí hay una incidencia elevadísima de fallecimientos por cada 100.000 habitantes que han sido contagiados por el SARS-CoV-2. Estamos hablando de una relación de 9,23 por cada 100.000 habitantes. O sea, por cada 100.000 habitantes fallece 9.23 o 9, mejor dicho, para redondear, que es lo correcto, 9 personas contagiadas por COVID-19. Entonces, en este sentido, le sigue México o México con 7.74, otra elevada mortalidad, o sea, fallecimiento por 100.000 habitantes. En tercer lugar, lo está ocupando Ecuador con 6,43 fallecidos por 100.000 habitantes. O sea, esta cifra yo quiero mostrársela porque en el caso particular de Venezuela, en Venezuela tenemos un poco más de 333.000 contagiados con el SARS-CoV-2, 333.000. Y con respecto a nuestra población, tenemos 1.171 por cada 100.000 habitantes. Es el último país, o sea, de los estudiados, nosotros acá, estos países que estudiamos, pueden ustedes ver allí, Estados Unidos, Brasil, México, Cuba, Argentina, Colombia, Perú, Venezuela, Chile, Bolivia, Ecuador. Esos son los países que hemos trabajado, que hemos estudiado. En este sentido, fíjense ustedes que Venezuela tiene 1.171 contagiados por cada 100.000 habitantes. Es el que tiene menos de todos ellos. Muy lejos de Estados Unidos, que tiene 11.824. O sea, en términos sencillos, Venezuela lo que tiene de contagiados por 100.000 habitantes es el 10% que tiene los Estados Unidos de Norteamérica. Y eso quiere decir que han resultado los procesos, la campaña y las medidas adoptadas en Venezuela en comparación con
otros países. Y con respecto a la mortalidad, o sea, la cantidad de fallecimientos por 100.000 habitantes, Venezuela tiene solo 1,20 por cada 100.000 habitantes. Muy distinto de Perú, que tiene 9 fallecidos por 100.000 habitantes. Venezuela tiene uno solo. Es distinto a México, que tiene 7 por cada 100.000 habitantes, 7 fallecidos, o Ecuador, que tiene 6 fallecidos por cada 100.000 habitantes. O sea, es la comparación que hacemos a los efectos de que mostremos, podamos ver cómo el resultado de la campaña que se ha hecho, de lo que es las medidas adoptadas tanto por el Consejo Presidencial para atender todo lo que tiene que ver con la COVID-19, o sea, la pandemia COVID-19, en el Ministerio del Poder Popular para la Salud, y todo esto en concordancia con los preceptos, en concordancia con los protocolos establecidos mediante la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Es muy importante señalar que los venezolanos y las venezolanas estamos dando ejemplo de lo que debe ser la disciplina, de lo que debe ser el orden, de lo que debe ser fundamentalmente las medidas adoptadas en mancomunidad para protegernos los unos a los otros. El presidente ha hecho el llamado para, evidentemente, cuidarnos, dado que en Venezuela ya tenemos la variante Delta, que es una variante que está potenciada al máximo con respecto al grado de contagiosidad, pero también lo relacionado a la gravedad de la virulencia de esta variante para generar una patología crítica en las personas que necesitarían soporte ventilatorio y que necesitarían otras medidas de cuidados intensivos a los fines de su recuperación y salvar su vida definitivamente. Por eso es tan importante que actuemos con celeridad. Ahora que se están abriendo los espacios para las vacunaciones, hacemos el llamado para que todos y todas nos animemos a asistir a los centros de inmunizaciones, vacunaciones, esta semana, desde el lunes 30 hasta el día domingo 5 de septiembre, para que en los centros, sin necesidad de previa cita, de esperar la indicación del Sistema Patria, acudamos de los de 50 años en adelante, 55, 60 años en adelante, para que se realice su respectiva inmunización y que en los centros donde están destacados un personal a los efectos de cumplir la vacunación, a nadie se le niegue de estos compatriotas que insistimos en que deben ser vacunados porque son adultos y adultos mayores fundamentalmente, y con ello cubrir al máximo posible esta población que es de máximo riesgo. Recuerden ustedes que nos estamos acompañando con Parlamento Abierto, una voz del pueblo en revolución, programa que transmitimos desde Ciudad Guayana, en el municipio Caroní, el estado Bolívar, a través de la voz de Guayana 89.7 FM, y que se retransmite mediante nuestra emisora hermana, la Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande a través de sus distintos diales que están ubicados en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Hay unos aspectos muy importantes que quería con ustedes compartir, compatriotas, hombres y mujeres de la patria, y es relacionado sobre la economía digital, sobre los avances con las tecnologías de información y comunicación. Por cierto, recordemos, nosotros somos testigos de esa confrontación, de esa competencia que se ha establecido entre China y los Estados Unidos, para poner como ejemplo de lo que ha ocurrido con respecto a las tecnologías de información y comunicación, con respecto a la economía digital que está avanzando con mucha fuerza. Y precisamente uno de los elementos que sirven de referencia
sobre esta competencia entre Estados Unidos y China es, por ejemplo, la tecnología 5G. Cuando uno de estos países, el país que logre de alguna forma monopolizar la información y esas tecnologías digitales en el mundo, ahora cuando tantos millones de hombres y mujeres en el mundo disponemos de teléfonos, por ejemplo, que nos permite manejar datos, el procesamiento de datos, quien disponga de mayor capacidad de manejar la tecnología de información, la tecnología digital de comunicación, pues evidentemente se impone en el mercado y también impone las tecnologías. Por eso es que existe una competencia tan encarnizada entre los Estados Unidos de Norteamérica y China, una situación de la que somos testigos nuestros pueblos y fundamentalmente aquí en Venezuela somos testigos de ello, porque en el medio de toda esta fragua, en el medio de toda esta competencia, en el medio de todos estos enfrentamientos tecnológicos, está también nuestro país, está Venezuela, que cuenta con el apoyo de China, pero al mismo tiempo con lo que tiene que ver con y está relacionado con las medidas coercitivas unilaterales y los bloqueos, medidas que hemos estado derrotando, que hemos estado neutralizando, que hemos estado superando a partir del esfuerzo de la resistencia y la conciencia del pueblo venezolano. Pero además de ello, contamos con el apoyo de países hermanos, como China, como Rusia, como Irán, quienes avanzan con tecnologías de punta y que han dispuesto para Venezuela también, valga la redundancia, la disponibilidad de esas tecnologías. De allí que nosotros tengamos que y estamos obligados a evaluar cómo es la evolución de lo que es la economía digital en el mundo, cómo se ha desarrollado con tanta celeridad esas tecnologías digitales que van abarcando la vida, la forma de vida, se han convertido en herramientas para la vida, para la cotidianidad, para las cosas sencillas. Allí está la Internet de las cosas, que es como también se ha denominado. Y de esta forma, en Venezuela, nuestro gobierno revolucionario, en Venezuela, nuestro pueblo, el Ministerio de Investigaciones en materia de ciencia y tecnología, las universidades y todas las instituciones debemos estar alerta y atentos a cómo desde las perspectivas de cada institución y del pueblo mismo, del poder popular, veamos el impacto que pueda tener en nuestro país, dado que existen la inclinación, las tendencias es a ir generando monopolios digitales que cambian la configuración en el orden de tipo geoeconómico, geopolítico, geoestratégico en el mundo. Y allí nosotros debemos estar pendientes, dado que la digitalización de las cosas y de la vida nos va a conllevar a lo que es la utilización de estas tecnologías de información y comunicación, por ejemplo, para el comercio, a través del telecomercio, la medicina a través de la telemedicina, la educación a través de la teleeducación, la recreación a través de la telerecreación, que ya hace bastante tiempo que se ha impuesto en nuestros países, y saben ustedes que además se ha impuesto la telerecreación para que se penetre a la juventud, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a las adolescentes, a los jóvenes, incluso a los adultos, para penetrarlos a través del tiempo libre, utilizando el tiempo libre, el tiempo de ocio, el tiempo de recreación, el tiempo de lo relacionado con el mismo turismo, pero particularmente en el hogar se encuentran los elementos para que usted en el tiempo libre, para que sus muchachos y sus muchachas, sus niños y sus niñas,
sean de alguna forma invadidos dentro de su privacidad, aislándolos incluso para irlos conduciendo a un mundo de la virtualidad. Y ese mundo de la virtualidad contiene muchos mensajes que están relacionados a la transculturización, que están relacionados a generar una forma de vida virtual que puede ser muy dañino para nuestros niños y niñas. Y es importante señalarles, compatriotas, que incluso la Organización Mundial de la Salud recomienda que los niños en los primeros 2 años de vida no deben mostrárseles, enseñárseles y conducirlos a la utilización de pantallas, bien sea de televisión, pantallas de teléfono, y esto con la finalidad de que su aprendizaje sea mucho más sano y relacionado con la vida, relacionado con el desempeño en el hogar por parte de los padres, que tienen que dedicarle más tiempo y no dejar que la televisión o que los teléfonos celulares, a través de los videos que a veces los padres les gusta colocarle a los niños, con algunas comiquitas, con algunos eventos donde aparecen muñequitos y que tienen mensajes subliminales fuertes que penetran la mente sana, la mente blanca, la mente que es una esponja de los niños y de las niñas en los primeros años, fundamentalmente del 0 año hasta los 6 años. Los niños aprenden muchas cosas que tienen que ver con su entorno, imitando, absorbiendo conocimientos, reproduciendo los conocimientos y generando las interconexiones tanto de las experiencias, pero también las interconexiones anatómicas, y que permite ir formando una visión del hogar, de los padres, de la familia, de la sociedad en general y de su entorno. Por eso es importantísimo que la OMS señala que a los niños no debe mostrarse pantalla en los primeros 2 años y luego de los 2 años solamente mostrarle pantallas de una manera muy bien dirigida, con mensajes conocidos, por 1 hora, máximo 2 horas al día, pero insiste mucho en que sea 1 hora al día, después de los 2 años de edad. Por eso es que esto tiene mucha relevancia, porque fundamentalmente debemos ser nosotros muy celosos con la formación de nuestros niños y niñas. En el próximo programa vamos a hablar un poco sobre el asunto de eso de la economía digital y las nuevas formas fundamentalmente, de dominación a través de esa economía digital, dado que surge con la aceleración de las tecnologías digitales, cómo se han desarrollado tan rápidamente en los últimos años, y se prevé que en los próximos años es incalculable ese crecimiento, de tal forma que podamos nosotros hablar sobre este tema tan importante. Por lo pronto, solo quiero hablar un poco sobre lo relacionado con el fortalecimiento del Bolívar y fundamentalmente las políticas hacia el impulso del Bolívar digital. Recientemente, mediante un comunicado del Banco Central de Venezuela, rumbo al Bolívar digital, y así como también se denominó ese documento del Banco Central de Venezuela. Y quiero compartirlo con ustedes, ya ustedes lo conocen, la gran mayoría lo debe conocer. Se informó que a partir del 1 de octubre de este año 2021 es cuando entrará en vigencia lo que se llama el Bolívar digital. En principio, lo que se ha señalado es que se debe, en una praxis importante para lo que es la utilización y el intercambio de la moneda, el intercambio comercial, se facilite aplicando una escala monetaria que suprime 6 ceros a la moneda digital. O sea, todo el importe monetario, todo aquello expresado en moneda nacional, o sea, en bolívares, se debe dividir entre 1 millón. Ya eso lo conocen los venezolanos y las venezolanas. En otras ocasiones ha sido así. De allí que es importante dividir las cifras que son vigentes todavía quitarle 6 ceros. 6 ceros. Es un cambio de una escala monetaria que, de acuerdo con el Banco Central, se apoya en lo que tiene que ver con avances en la profundización y desarrollo de la economía digital en Venezuela,
Y de esta manera también se procura que, a pesar de que tenemos la circulación de del nuevo cono monetario del bolívar con la resta de los 6 ceros, y también los bolívares actuales a los que no se les ha restado sus 6 ceros, pues están en simultáneo, pero se procura es promover al máximo la utilización del bolívar digital para avanzar en lo que tiene que ver con la superación de los ataques contra nuestra moneda, fundamentalmente. Es importante señalar que la introducción del bolívar digital es importante que lo sepan, compatriotas. La introducción del bolívar digital, tal como se ha denominado por el Banco Central de Venezuela, no va a afectar el valor de la moneda. Es importante insistir en esto. No es que la moneda esté sobrevaluada o devaluada, no. Va a tener el mismo valor, igual que los productos que serán mercadeados, comprados, intercambiados, poniendo de por medio la moneda. En este sentido, lo que se hace es disminuirle 6 ceros, pero también eso ocurre con el costo de los productos. Y esto es una medida adoptada para facilitar el uso del bolívar, que se está llevando a una escala monetaria más sencilla. Pero también es importante señalar, como ya anteriormente lo había hecho, es que tanto el cono monetario vigente actualmente de los bolívares soberanos como el bolívar ahora, que se ha de denominar bolívar digital, ya con 6 ceros reducidos, pues evidentemente van a circular en simultáneo. Los actuales billetes que muestran el bolívar soberano, recuerden ustedes, servirá para las fracciones del bolívar digital. Las fracciones, 500.000, evidentemente, si le quitas 6 ceros, va a quedar en 0,5, o sea, 0,5 bolívar digital. De tal forma que es una operación que hace el banco, una estrategia del Banco Central de Venezuela, repito, es para facilitar todas las operaciones de compraventa en nuestro país a través del bolívar. Seguirá igualmente el cálculo en el mercado cambiario de Venezuela, seguirá calculándose a partir de las operaciones de la compraventa de divisas realizada por las personas y empresas a través de las mesas de cambio en las entidades federales. Se mantendrá igual en el Banco Central de Venezuela. Evidentemente se insiste en señalar, y nosotros los venezolanos y las venezolanas colaborar en ese sentido, a los efectos de que avancemos en un proceso progresivo de modernización de los sistemas de pago, resaltando que recientemente inició sus operaciones un nuevo sistema de intercambio de mensajería financiera libre y soberano, que fue hecho en Venezuela, que fue diseñado el software en Venezuela por venezolanos y venezolanas, promoviendo la independencia de esos procesos, de esos software, de los sistemas extranjeros para las operaciones bancarias nacionales. De tal forma que con ello podemos ir avanzando en el uso efectivo de nuestra moneda de curso ligar, o sea, el bolívar. Fundamentalmente lo que se está buscando es dar tiempo para avanzar en la recuperación de la economía en Venezuela. La economía se está recuperando poco a poco y gracias precisamente a la confianza del pueblo venezolano. Gracias a que el pueblo ha tenido la paciencia y la resistencia para escuchar, atender y seguir algunas formas de recomendaciones para que nosotros podamos disminuir el impacto de lo que es la guerra contra nuestro cono monetario y fundamentalmente el bolívar. Los venezolanos y las venezolanas estamos conscientes de dónde proviene el primer origen, o el origen fundamental primario de estas situaciones del ataque
a la economía, a los aspectos de carácter financiero. Usted, mujer, usted, hombre, usted, compatriota, sabe que vamos a superar esta situación. Vamos a superarla y saldremos victoriosos con mucha fuerza. El presidente de la República ha señalado que este año vamos a tener crecimiento económico. Organismos internacionales han señalado que vamos a tener un déficit del Producto Interno Bruto en nuestro país. El presidente ha dicho que nosotros vamos a entrar en una fase de crecimiento. Ya es bastante, dado que en los últimos años la caída de lo que es la economía de Venezuela ha sido atroz. No por menos el presidente anunció, informó a todo el pueblo a comienzo de este año que la economía de Venezuela en el año 2020 cayó el 99% de los ingresos que fundamentalmente obedecían a la comercialización de los hidrocarburos de nuestra empresa petrolera. Y ahora estamos diversificando la economía y hemos progresivamente superando algunos escollos para superando también la dependencia de lo que es la exportación petrolera, un país monoexportador. Podemos transformar la exportación de manera diversificada y obtener más divisas. Pero todo es debido a usted, compatriota, hermano y hermana, que ha estado haciendo esfuerzo y de alguna forma ha venido tolerando lo relacionado a esta situación tan cruenta, tan difícil, que ha afectado a las mujeres, a los niños, en la cotidianidad y en la seguridad social. Pero, repito, con la pandemia superándola y también la dinámica de los venezolanos, el emprendimiento, lo que tiene que ver con la cultura del trabajo creador, el trabajo productivo, les vamos a dar un gran ejemplo al mundo, un gran ejemplo a quienes han sido pesimistas con respecto al futuro de Venezuela. De allí, compatriotas, que en Venezuela, ya les decía, se avanza en un proceso de reconversión de la economía, de la moneda, de los aspectos financieros, para ir poco a poco fortaleciendo nuestra moneda, el bolívar. Y eso se va a lograr con producción, con productividad y con el manejo fundamentalmente que hace cada venezolano y cada venezolana, principalmente del bolívar digital, a través de la utilización de tecnología de información y comunicación. Se está avanzando en ese sentido. El sistema Patria está ayudando para progresivamente ampliar los mecanismos y los procesos de intercambio y los procesos de compra a través del sistema Patria fundamentalmente. Bueno, hermanos y hermanas, con esto quería tratar un tema tan delicado que de alguna manera todos los venezolanos y las venezolanas deberíamos de conocer y principalmente profundizarlo, transmitirlo, para que nuestros niños y niñas también se familiaricen con la economía, con los aspectos de carácter financiero, además de ello con la planificación. Son elementos que en lo particular dentro del marco de la educación, la formación y la información debemos de conocerlo. Nuestros niños y nuestras niñas deben conocerlo para que insertándonos en el mundo de la economía que es la economía humanizada. De allí que actualmente se está hablando de lo que es la digitalización humanizada, la economía digital humanizada. Y ese es el gran escenario por el que podemos y debemos transitar, sumando todos los esfuerzos, las voluntades y las convicciones y las conciencias para que esa dinámica de economía digital impulsada al máximo por la pandemia COVID-19 sepamos manejarla muy bien y sacarle provecho en función del humanismo y la justicia social, los derechos de las personas, con equidad hacia fundamentalmente la protección de nuestros compatriotas y de nuestras compatriotas en situación de vulnerabilidad, pero también de pobreza.
Muchas gracias por habernos acompañado, hermanos y hermanas. Quedan invitados para el próximo programa, cuando nuevamente hablemos de temas de esta y de otros, de otra naturaleza. Mientras tanto, cuídense mucho. Y además, que Dios me los proteja, me los bendiga y me los ayude siempre. Hasta la próxima.